bienvenidos a una nueva sesión de Matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. El día de hoy vamos a seguir trabajando con geometría y el tema específico del día de hoy es polígonos regulares, su relación con la circunferencia y las fórmulas para calcular el perímetro y el área de polígonos regulares, ¿sí? Bueno, antes de entrar de lleno al tema, vamos a analizar algunos conceptos para que nos quede claro y también es como a modo de recordatorio porque algunos conceptos ya los hemos manejado en otras clases, en sesiones pasadas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir o recordar más bien lo que es un polígono regular, ¿sí? Entonces vamos a leer el siguiente concepto y también vamos a ver los tipos de polígonos regulares, el nombre dependiendo del número de lados, ¿sí? Recordemos que un polígono regular es una figura que tiene el mismo número de lados, es decir, todos los lados miden lo mismo, tienen la misma longitud y todos los ángulos de esta figura también tienen la misma graduación. Entonces vamos a analizar este concepto. Y bueno, primero, ¿qué es un polígono regular? ¿Sí? Vamos leyendo y analizando lo que es un polígono regular. ¿Sí? Entonces leemos juntos. Polígonos regulares. Un polígono se considera regular cuando tiene todos sus lados y ángulos iguales y por lo tanto puede ser inscrito o circunscrito en una circunferencia. Inscrito y circunscrito lo vamos a ver más adelante para entender de qué se trata, ¿sí? El centro de dicha circunferencia se denomina centro del polígono y equidista de los vértices y lados del mismo. ¿Qué significa que equidista? Quiere decir que del centro a los vértices y a cada uno de los lados de ese polígono tiene la misma distancia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos los primeros polígonos. Desde el triángulo equilátero, ¿por qué no otro triángulo? ¿Por qué solo el equilátero? Bueno, porque el polígono, por definición, es una figura cuyos lados son iguales y también sus ángulos. Por lo tanto, no podemos tomar como un polígono regular al triángulo isósceles, porque sabemos que sus ángulos son distintos, además de sus lados, o el equilátero, ¿no? Que no tiene ningún ángulo, ningún lado que se repita. Por lo tanto, vamos a tomar a partir de el triángulo equilátero y así vamos avanzando dependiendo del número de lados que tenga el polígono. Entonces, en este caso aquí les puse del triángulo equilátero hasta el polígono que tiene 20 lados, que es el icoságono, ¿no? Entonces, como para recordar, el triángulo, el cuadrado es otro polígono regular cuya medida de los lados es igual y cuyos ángulos son iguales. Después tenemos el pentágono, que es un polígono regular de 5 lados. Tenemos el hexágono regular, cuyos lados son iguales, cuyos ángulos son iguales, y es una figura de 6 lados. El heptágono de 7 lados, el octágono de 8 lados, el eneágono de 9 lados, el decágono de 10, el endecágono de 11 lados, el tridecágono, el tetradecágono de 3 y de 4 lados, el pentadecágono de 15 lados, el hexadecágono de 16 lados, el heptadecágono de 17 lados, el octadecágono de 18 lados, el eneadecágono de 19 lados y como les decía, de los ejemplos que tenemos hoy aquí, tenemos hasta el polígono regular que tiene 20 lados, que es el icoságono, ¿sí? Todos estos regulares, ¿no? Porque hay distintos tipos de polígonos. Pero estamos hablando solamente de los regulares, que vamos a repetir, son las figuras que tienen todos sus lados de la misma longitud, además de todos sus ángulos de la misma graduación, ¿sí? Bueno, aquí como definición de polígono, vamos a ver ahora los elementos de un polígono regular, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí y vamos a analizar esta imagen. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es un polígono regular, en este caso una figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados, es decir, un pentágono o pentágono regular. Bueno, los 3 elementos principales de un polígono regular son estos 3. El primero es el centro, ¿sí?
El centro es el punto interior que equidista de cada vértice. Recordamos qué significa que equidista. Bueno, quiere decir que del centro del polígono, en este caso indicada por C, hacia cualquiera de los vértices, es decir, a la unión de los lados, va a haber la misma distancia, ¿sí? Eso quiere decir que equidista de cada vértice, ¿sí? Es decir, de este punto hacia este vértice hay la misma distancia que de este punto a este vértice. De este punto a este vértice, si trazáramos una línea, sería la misma longitud, igualmente que de este punto a este y de este punto a este, ¿sí? Bueno, el centro entonces del polígono es el centro que equidista de cada vértice. Ahora vámonos con el radio. Bueno, el radio es el segmento que va del centro a cada vértice. Es decir, si trazamos la línea del centro hacia cualquiera de los vértices de nuestro polígono regular, vamos a tener que esa línea se llama radio, ¿sí? Y por último tenemos la apotema, ¿sí? Distancia del centro al punto medio de un lado, ¿sí? Vamos a diferenciar entonces lo que es el radio, que es del centro al vértice, de la apotema, que es del centro hacia el punto medio de cada lado, ¿sí? Entonces no nos confundamos, repetimos. Del centro al vértice es el radio, justo donde se unen los lados, pero del centro a la mitad, justo al punto medio de cada lado, eso se llama apotema. ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver otros elementos del polígono. Tenemos aquí los ángulos de un polígono regular. Ángulos de un polígono regular, ¿sí? Tenemos 3 tipos de ángulo dentro de un polígono regular, no importa el número de lados, ¿no? Los 3 ángulos son el ángulo central, el ángulo interior y el ángulo exterior. Bueno, el central, permítanme ponerles otra lámina para que veamos esta imagen y aquí podamos analizar cada uno de los ángulos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un polígono. No se me vayan a confundir porque aquí tengo los 3 ángulos de un polígono, ¿sí? Pero vamos a analizar uno por uno para que vayamos entendiendo. Primero, el ángulo central, que nos dice que por definición, el ángulo central de un polígono regular es el formado por 2 radios consecutivos. Tenemos que analizar lo que es el radio, entenderlo para saber ¿dónde está entonces aquí? Aquí, por ejemplo, ¿dónde tenemos el ángulo central de este polígono? Analicémoslo. Es el formado por 2 radios consecutivos, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Es alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un radio, esta línea de aquí es un radio y esta línea consecutiva es otro radio. Aquí tenemos el ángulo central. Y obviamente el vértice de ese ángulo central va a ser el centro del polígono, ¿sí? Esto va a ser el centro. Por eso se llama ángulo central, ¿sí? Entonces, el ángulo central es el que se forma de la unión de 2 radios del polígono, ¿sí? Obviamente el vértice de este ángulo va a ser el centro, por eso se llama ángulo central. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ángulo interior. El ángulo interior de un polígono regular es el formado por 2 lados consecutivos. A ver, ustedes solitos analicen la imagen y díganme dónde está el ángulo interior de este polígono regular. ¿Dónde está? Es el formado por dos lados consecutivos. ¿Cuál es? Beta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un lado del polígono seguido de otro lado del polígono. Podríamos tenerlo aquí también, ¿sí? Podríamos tenerlo aquí también, podríamos tenerlo aquí y podríamos tenerlo aquí. Simplemente para ejemplificar y separar, lo ponemos aquí y lo vamos a definir en este caso como beta, ¿sí? 2 lados consecutivos forman nuestro ángulo interior, ¿sí? Y vámonos por último con el ángulo exterior, ¿sí?
Por lógica, el ángulo exterior va a estar determinado por gamma, ¿sí? Entonces, el ángulo exterior de un polígono regular es el formado por un lado y la prolongación de un lado consecutivo, ¿sí? Es formado por un lado y la prolongación de un lado consecutivo, ¿sí? Entonces, tenemos un lado y tenemos otro lado. Si este lado lo prolongamos, tenemos un ángulo exterior. Y si se dan cuenta, se sale del polígono. Por eso se llama exterior. Porque prolongas un lado y por lógica se va a salir la línea de nuestro polígono y vamos a obtener así el ángulo exterior. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, repasamos rápidamente. Ángulo central. Su vértice principal de donde se genera el ángulo es el centro del polígono y está formado por dos radios, ¿sí? Ahora, el ángulo interior está formado por dos lados consecutivos de nuestro polígono regular y nuestro ángulo exterior está formado por un lado más un lado consecutivo que se prolonga, ¿sí? Y nos da el ángulo exterior, que en este caso está determinado por gamma, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería así como los principales elementos y la definición del polígono regular. Entonces, bueno, ahora vamos a ver su relación con la circunferencia. Ustedes saben que podemos trazar, desde el centro del polígono, podemos trazar una circunferencia, ¿sí? Hay dos tipos de circunferencia que podemos trazar en un polígono regular. Voy a quitar esto para hacer espacio y analizamos la relación de los polígonos regulares con la circunferencia, ¿sí? Porque tiene mucho que ver, aunque no crean. A partir de una circunferencia pueden trazar el polígono regular que ustedes quieran de la cantidad de lados que ustedes quieran. Pero bueno, un ejemplo de eso vamos a ver más adelante. Bueno, primero vamos a leer polígono inscrito. Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices están contenidos en ella, ¿sí? Vamos a analizar ahorita adelante para que podamos entender este concepto. Primero, puede ser circunferencia circunscrita, ¿sí? Es la que toca a cada vértice del polígono. Su centro equidista de todos los vértices y su radio es el radio del polígono. Bueno, yo lo voy a hacer a mano. A ustedes seguramente se les va a hacer mucho más fácil hacerlo con su juego geométrico. Voy a trazar vamos a utilizar un polígono que hayamos usado para que sea más claro. Si, por ejemplo, vamos a tomar solamente la imagen del polígono, si tuviéramos un 1, 2, 3, 4, 5, un polígono regular que es un pentágono, ¿sí? Y si trazáramos una circunferencia a partir de su centro, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda. Supongamos que trazamos una circunferencia a partir de su centro, un poco chueca. Ustedes lo van a hacer mucho mejor con su compás. Supongamos que trazamos una circunferencia que toca cada uno de los 5 vértices de nuestro pentágono. A esto se le llama circunferencia circunscrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta circunferencia, que tiene el centro de la circunferencia y además tiene el centro del polígono en el mismo punto, toca cada uno de los 5 vértices de nuestro polígono, ¿sí? ¿Clarísimo? Bueno, hay dos tipos de circunferencia que forman parte de un polígono regular: circunscrita y circunferencia inscrita. La primera, circunscrita, recordemos que toca cada uno de los 5 vértices, pero tiene el mismo centro que el polígono. ¿Bien? Ahora, vamos a ver la circunferencia inscrita. La circunferencia inscrita es la que toca al polígono en el punto medio de cada lado, su centro equidista de todos los lados y su radio es la apotema del polígono. ¿Se acuerdan que acabamos de ver los elementos de un polígono regular, no? Vimos la apotema. ¿Qué es? ¿Recordamos qué es el apotema?
Del centro hacia el punto justo medio se traza una línea de cada uno de los lados del polígono regular. Entonces, la circunferencia inscrita en este polígono que estamos viendo aquí, ¿cómo sería? Bueno, en vez de tocar los vértices, de nuestro polígono, va a tocar justo el punto medio de cada uno de los lados, ¿no? Por lo tanto, va a estar por dentro. Vamos a trazar un poco acá una circunferencia, pero para darnos una idea, tocaría cada uno de los puntos medios de nuestro polígono regular, ¿sí? Trazamos una circunferencia que toque justo el punto medio de cada uno de los lados de nuestro polígono regular. Entonces, vamos a retomar circunferencia circunscrita. ¿Qué hace la circunferencia circunscrita? Tiene el mismo centro que el polígono. De ahí partimos y con el compás trazamos una circunferencia que toque, en este caso, los 5 vértices, porque estamos hablando de un pentágono, y la circunferencia inscrita, esa, vamos a colocarnos en el mismo centro del polígono, que va a ser el mismo centro de nuestra circunferencia, y vamos a trazar con el compás una circunferencia que toque justo por el punto medio de cada uno de los lados de nuestro polígono, ¿sí? Si este pentágono fuera un hexágono o fuera un icoságono o fuera cualquier figura que sea polígono regular, es lo mismo. Tiene que tocar por el punto medio de cada uno de los lados. Entonces, circunscrita, los vértices. Y queda por fuera la circunferencia. Inscrita, por dentro. Toca los puntos medios de cada lado. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para construir un polígono regular de una forma simple. Podemos construir un polígono regular a partir del trazo de una circunferencia, ¿sí? Yo aquí ya traigo una dibujada para que sea más fácil trabajar. Ustedes pueden trazar la suya con su juego geométrico, bueno, en este caso con su compás. Y para construir este polígono vamos a necesitar solamente del compás para trazar la circunferencia y el centro y un transportador, ¿bien? Entonces, supongamos que queremos hacer un polígono de 6 lados, ¿sí? Un polígono de 6 lados. ¿Qué tenemos que hacer? Trazamos primero nuestra circunferencia, no importa el tamaño. ¿Sí? Trazamos nuestra circunferencia. Y luego, si tuviéramos aquí un ángulo, ¿qué graduación tendría este ángulo? Completo. 360 grados, ¿no? Entonces, obviamente vamos a ver cuántos lados queremos que tenga nuestro polígono regular. Si en este caso vamos a hacer uno de 6 lados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir la graduación total entre los lados que queremos que tenga nuestro polígono. Entonces, en este caso, si tenemos 360 grados en total, vamos a dividir entre 6, ¿no? Porque queremos que nuestro polígono tenga 6 lados. 6 por 6, 36. 0, 6 por 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a medir cada ángulo de nuestro polígono? 60 grados, ¿no? Entonces tenemos 60 grados y lo único que vamos a hacer es tomar nuestro transportador. Para ustedes va a ser mucho más fácil porque su transportador no mide esto, pero bueno, nos vamos a colocar en el centro y vamos a trazar ángulos de 60 grados. De la siguiente manera, a ver, tenemos 30, 40, 50, 60, 120, 180 y hacemos lo mismo aquí. Me faltó uno. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Recuerden tener mucho cuidado con la graduación, ¿eh? Se les mueve un poquito el transportador y
hexágono no se va a trazar correctamente. Entonces, 60, 120 y listo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Podemos utilizar una regla o podemos utilizar el transportador y vamos a unir del centro a la línea y marcar, ¿sí?, nuestro ángulo de 60 grados. Recordamos que van a ser 6 lados ¿sí? 6 puntos cuyos ángulos van a medir todos 60 grados. Por último, ok, tenemos aquí que todos estos ángulos van a medir 60 grados. ¿Y cómo hacemos entonces para trazar nuestro hexágono? En este caso un polígono de 6 lados se llama hexágono. ¿Cómo hacemos? Simplemente unimos los puntos que tocan el centro a la circunferencia. Y así tenemos nuestro polígono regular de 6 lados, que en este caso obviamente va a ser un hexágono. ¿Ya vieron qué fácil? ¿Sí? Si quisiéramos hacer uno de 15 lados, de 20 lados o de lo que sea, de 14 lados, simplemente dividimos 360 y hacemos el mismo procedimiento para formar nuestro polígono. Y bueno, ¿quedó claro la construcción de polígonos regulares? Bueno, entonces, por último, vamos a analizar las fórmulas para calcular el área y perímetro de un polígono regular. Vamos a leer rápidamente el siguiente concepto. Bueno, los conceptos y las dos fórmulas las analizamos. Tenemos perímetro y área de un polígono regular. El perímetro ya lo hemos visto en sesiones anteriores. El perímetro de cualquier figura se determina sumando la longitud de sus lados, ¿sí? La longitud de sus lados. En este caso, para los polígonos regulares, sería el perímetro igual al número de lados, que sería n, por la longitud de cada uno de esos lados, ¿sí? Y para determinar el área de un polígono regular, que es la medida de la superficie cerrada por el polígono, tenemos la fórmula que el área es igual al perímetro multiplicado por el apotema dividido entre 2. ¿Bien? Recordamos qué es el apotema, ¿no? Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, supongamos que tenemos un polígono cuya longitud de los lados mide 6 centímetros. Vamos a hacer un ejemplo. 6 centímetros la longitud de los lados, ¿sí? La longitud es igual a 6 centímetros. Supongamos que tenemos un pentágono, ¿les gusta? Bueno, entonces, ¿cuál es el número de lados de esta figura? El número de lados sería 5, ¿sí? Ahora, vamos a determinar el perímetro. ¿Qué hacemos? Multiplicamos simplemente el número de lados por la longitud. 5 por 6, 30. Entonces, perímetro es igual al número de lados por la longitud, que en este caso es 6 centímetros. Entonces, tenemos que el perímetro es 30, ¿no? 30 centímetros. Ahora, si queremos analizar el área de este mismo pentágono, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir con la información que ya tenemos. Tenemos área igual a nuestro perímetro, que es 30, multiplicado por la apotema. Vamos a determinar un apotema. Supongamos que el apotema es 4, ¿sí? Tenemos aquí como apotema 4. Supongamos que el problema que planteamos aquí nos arroja que el apotema es 4. Entonces, 30, que es nuestro perímetro, por nuestra apotema, entre 2. Entonces, tenemos nuestra área
3 por 4, 12, ¿no? Sabemos. Entonces aquí tenemos 120. 30 por 4, 120. Y vamos a dividir entre 2. Tenemos el área igual a 120 entre 2, 60. ¿Sí? Ahora, así es como obtenemos nuestro perímetro y nuestra área de polígonos regulares. De tarea les dejo que construyan el pentágono a partir de los datos que tenemos aquí en su cuaderno para reforzar lo que aprendimos, ¿sí? Pues eso es todo por hoy. Espero que todo haya quedado muy claro y que me acompañen en la próxima sesión para seguir aprendiendo matemáticas. Gracias por acompañarme.